tercer video de estática, que es sobre cargas distribuidas y cargas puntuales. En el primer ejercicio podemos ver como un cable que mantiene un peso en una carga puntual sobre la torre A y sobre la torre B. Tenemos dimensiones, es el diagrama de cuerpo libre. Tenemos datos a ingresar, que son los datos que nos dan. Tenemos una geometría, nos damos cuenta que se pueden dividir en dos triángulos rectángulos, por lo tanto podemos decir que HA es de A menos C, al igual que HB. Tenemos que si encontramos XA, que nos dan L y XA. Entonces, al hacer su diferencia, podemos encontrar XB. Tenemos que, como son dos triángulos rectángulos, para hallar SB, podemos hallar por la raíz cuadrada de sus catetos, la suma de la raíz cuadrada de sus catetos al cuadrado, para hallar la hipotenusa, al igual que para hallar los ángulos, es la tangente a la inversa, del opuesto sobre el adyacente. Para el ejemplo que para el cateto, para el ángulo A sería HA sobre XA. El peso es la densidad por el diámetro, por la longitud, por 9,81, que es la gravedad, lo cual nos da que es 8401,16. En la estática decimos que tensión sub 0 como es una carga puntual, va a ser igual en todas las componentes de X. Decimos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a sus tensiones por sus componentes en Y, menos el peso. Entonces decimos que podemos colocar TSB en función de TAC, pero podemos desarrollar TAC, que es W, y lo podemos desarrollar mediante relaciones trigonométricas, lo cual tendremos tensión AC y tensión CB. Teniendo tensión AC y tensión CB, podemos desarrollar fuerzas en X sacando cualquiera y haciéndolo por sus cosenos, por sus cosenos, por sus componentes en X. Pero como también sabemos que sus componentes en X son la misma tensión T sub 0, vienen a ser las mismas. Decimos que para la tensión AC son es la magnitud, por lo tanto es la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, sus componentes en A y en Y y en X. Entonces decimos que la tensión máxima es de 11.477, que es la tensión CB, y la tensión mínima es la tensión AC de 10.169.5. La longitud total del cable es de 84.29, que es la SA más SB. Decimos que el segundo ejemplo es un cable en el cual mantiene un conductor eléctrico mediante tensores entre dos torres A y B, o mediante dos postes. En el DSL, el diagrama de cuerpo libre, lo podemos dividir en dos, en el punto más bajo. El T sub 0 viene siendo la tensión en el punto más bajo, y se divide en tramo AC y en tramo BC. Entonces decimos que los datos a ingresar son los mismos del anterior menos el XA. Entonces decimos que para hallar XA y XB viene siendo lo mismo, al igual que XB, pero no tenemos el XA. Entonces, de esta manera, mediante la fórmula del estudiante, la fórmula cuadrática, podemos poner todo en función de lo que tenemos, que es L y RH, que es la resultante de HB sobre HA. Decimos que con ello podemos encontrar el XA, y con el XA podemos encontrar el XB, lo que viene siendo podemos encontrar las longitudes en los tramos mediante una sumatoria o una sucesión. Entonces decimos que la sucesión, podemos encontrar que el LC es de 52.34 y SA es 31,29. Decimos que los catetos es la tensión ACY sobre tensión ACX para teta A, y al igual que para teta B, con sus tensiones en los componentes Y y X. Decimos que como va a ser el mismo cable con las mismas dimensiones específicas, viene siendo el mismo peso.
que es 8401,16. En el tramo AC se hace estática y decimos que se hace sumatoria en el punto A y se saca la tensión T sub 0, que viene siendo la componente en X. Entonces decimos que tensión ACY, las tensiones en Y, se hace sumatoria de fuerzas en Y se obtiene tensión AY. Y después se puede hacer la tensión AY menos la W, que nos puede dar tensión CBY para hallar la tensión CBY. Decimos que tensión ACX y tensión CBX en todas son iguales, por lo tanto se puede dejar como 5141,82. Decimos que la tensión AC y la tensión CB es la magnitud, entonces por lo tanto es la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. Decimos que la tensión máxima es la tensión CB, la tensión mínima la tensión T sub 0 y la longitud del cable es SA más SB, por lo tanto es 84,33. Para el la configuración tenemos que es una catenaria mediante la que se está vinculada a dos torres y por la cual esto no tiene ninguna carga adherida a ella, solo la de su peso. Tenemos que también se divide en dos tramos, en tramo AC y tramo CB, y tenemos que en esta parte se va a poner como K en un punto aleatorio que lo encontraremos más adelante. Decimos que tenemos los datos a ingresar, que son los mismos del anterior, de todos los tres ejemplos. Decimos que la geometría va a ser hasta HA y HB van a ser la misma, al igual que XB, pero entonces tenemos que encontrar XA. Para encontrar XA es igual a la K, que es un dato el cual lo vamos a encontrar mediante tanteo por el coseno hiperbólico a la menos 1 de 9,7 más K sobre K. Eso es para encontrar XA. Con ello también podemos encontrar SB, que es la longitud en el tramo B, y SA en el tramo A. Con ello también podríamos encontrar los teta, que son los ángulos. El peso ya lo podemos hallar en gran medida, porque es W, que es el omega, que es densidad por gravedad por el diámetro. En este caso, para multiplicarlo por la longitud, sería sería S, pero tenemos que encontrar la longitud total. Decimos que para encontrarlos en las tensiones en X es omega por K, que K es la que vamos a encontrar por tanteo. Por lo tanto, para la hora del tanteo, decimos que despejamos XA de las fórmulas anteriores y podemos que tenemos XA, entonces pues decimos que configuramos un Excel en el cual le decimos que XA es igual a que todo número que se ponga en la casilla de B, en la casilla de K, es multiplicado por K y por el coseno hiperbólico de toda la función. Entonces decimos que podemos mirar que si cambiamos un número y le colocamos 30, vamos a ver que todo el Excel cambia. Al igual que configuramos acá, que ya teniendo K, y K nos dio 49,176 y XA nos dio 30,4, podemos encontrar acá la longitud de SB, configurando el Excel también de forma que colocamos la componente en K, que es 49,7, por el seno hiperbólico de 36 menos 30,4, que es XA sobre K. Y con ello podemos hallar SB y SA, que son las longitudes. Con ello, entonces, empezamos que ya tenemos S, al sumar SA y SB, tenemos las tensiones en Y. Al tener K, podemos hallar las tensiones, la tensión T sub 0, que viene a ser cualquier tensión en la componente X. Podemos hallar el peso en su totalidad, que viene siendo 9373,128. Podemos hallar los ángulos y las longitudes, como ya veníamos hablando, y podemos encontrar que XB es igual a 45,6. Venimos hallando para las tensiones, entonces decimos que la tensión máxima es de 7945, que es la tensión CB, y la tensión mínima es la tensión T sub 0 o la tensión en cualquier componente X. La longitud total del cable es de 84,79 en SSA y SB. Entonces decimos que la diferencia es que en el primer caso, en un punto específico se colocó una carga, en el segundo caso, unas cargas colgadas que colgaban mediante tirantes, y en el tercer caso,
es que no se despreciaba ninguna fuerza y ninguna carga, que todavía se incluyó hasta la carga del cable. ¿En qué caso sería mejor aplicarlo a la vida? Se llegó a la conclusión de que era la de la configuración número 3, debido a que se tenía en cuenta todas las fuerzas y que es mejor a la hora de la aplicación y no se tiene un margen de error tan grande. Decimos que cómo podría tener una menor tensión si se la posibilidad de cambiar la configuración de las alturas de los postes. Se llega a la conclusión de que si la altura de los postes están a un mismo nivel, la tensión de ellos va a ser más unitaria y mermaría y se equilibrarían las tensiones. En conclusión, sobre el gráfico, llegó a que la configuración 1 es la que mayor tensión cuenta entre las tres configuraciones. La tensión 2 es la que contiene la menor tensión entre todas. La longitud, la longitud más larga fue la de la configuración número 3, y que T sub 0 en las configuraciones 2 y 3 va a ser mismo en cualquier componente de X, como lo he recalcado. Muchas gracias.